El dolor y el sufrimiento, yo creo que parte de la vida de todos los seres humanos y que realmente nadie quiere enfrentarse eh, a estas circunstancias que nos causan dolor, que nos causan angustia. Yo creo que todos queremos evitar al máximo eh, esas circunstancias, esas situaciones que nos causan llanto, que nos causan angustia, que nos causan miedo, dolor, pero son parte de la vida. En este día, eh, este tema, pues teniendo como fundamento los textos bíblicos de la liturgia de la palabra del día de hoy, lo he titulado El sentido y propósito del dolor y del sufrimiento. Esto fortalece, llena muchas veces vidas que están vacías, que están sin sentido, sin un propósito, y el dolor y el sufrimiento y las angustias nos fortalecen, nos hacen crecer como personas, nos hacen formarnos como personas, aun cuando no entendamos, aun cuando duela, cuando estamos pasando por esos momentos son difíciles y no queremos vivirlos, pero cuando vemos ya pasado la meta y miramos atrás, agradecemos el haber vivido esas situaciones. El- la primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos capítulo 5 versículos 7 al 9. Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 30. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Que tu bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen, a la vista de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Regálanos, Señor, el espíritu de revelación, ese espíritu que nos hable y que nos muestre lo más profundo de tu palabra. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, el rechazo, el desamor, son muchos los aspectos de la vida del ser humano que le causan dolor. Algunos son reales, otros imaginarios,
Unos son pequeños, pero los sobredimensionamos. Otros son grandes y los minimizamos. Darle el verdadero valor en nuestro crecimiento como personas al dolor y al sufrimiento y tomar las mejores decisiones en esos momentos altamente emocionales requiere de la fuerza que solo viene del cielo y la sabiduría que nos conduzca a la meta final. En Romanos 8:28 dice que todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Pero bueno, no quiero alterar el contenido fundamental de este texto y por eso lo cito y como dice Romanos 8:28. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo y semejantes a Él, a fin de que sea el primogénito en medio de nuestros hermanos. Eso dice en Romanos 8:28. Que todo, absolutamente todo lo que nos sucede a los que amamos a Dios es para nuestro bien, eh, para el bien de los que lo aman. Cuando nosotros estamos atravesando por una situación de dificultad, no lo entendemos. A veces nos quejamos, le decimos a Dios, ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? Pero no entendemos que todo tiene un propósito y aun cuando las cosas se vean oscuras, difíciles, el camino sea fandangoso, todo tiene un propósito. De todas las dificultades debemos aprender algo. Y como dice en la primera lectura, Cristo, el Hijo de Dios, que no cometió pecado, que vino a este mundo y se hizo hombre por nuestra redención, por nuestra salvación. Él, Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. A gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Presentó oraciones y súplicas. ¿Qué mensaje nos está dejando la palabra de Dios? Algo que es muy importante. A través de la oración, así estemos sufriendo, así estemos llorando, así estemos pasando por muchas dificultades, presentemos oraciones y súplicas a quien puede salvarnos de la muerte, de la enfermedad, de la angustia, del dolor, a quien todo lo puede, porque es Dios Padre Todopoderoso, porque Él siempre nos escucha. El remedio, el mejor remedio, el mejor antídoto para el dolor y el sufrimiento es la oración, es ponernos siempre en manos del Señor, es decirle, Señor, que se haga tu santa voluntad, dame la fuerza que necesito para aceptar tu voluntad, cualquiera que ésta sea, porque el Señor siempre tiene el control. Dice, Él dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman, para el bien de los que le ha llamado. Y si Él es el que dispone todas las cosas, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Decirle, Señor, en el dolor y en el sufrimiento, fortalécenos. En la enfermedad, danos salud. En la tristeza, danos alegría. En la soledad, danos tu compañía. En el odio, en el desprecio, danos tu amor. Pero siempre en oración y en súplica, presentarle las situaciones al Padre, al que puede salvarnos de la muerte, de la angustia, del dolor, porque Él siempre nos escucha. Dice en esa lectura, Él, está hablando de Jesucristo, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Aprendió a él, el dolor, el sufrimiento nos tiene que llevar a un aprendizaje de vida, a un aprendizaje de entender y comprender que tiene un propósito y ese propósito es para nuestro bien. Así, repito, no lo entendamos en el momento en que lo estemos atravesando. Pero si nosotros tenemos fe y confianza y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo amamos y a quienes Él ha llamado, esa confianza nos va a fortalecer
en esos momentos de dificultad y de dolor, para que nosotros también aprendamos, sufriendo, a obedecer, para que nosotros aprendamos a que el Señor sea nuestra fortaleza en esos momentos de debilidad. El dolor y el sufrimiento nos debe fortalecer, nos debe invitar a luchar, a esforzarnos, nos debe llevar a que busquemos más a Dios con más frecuencia, con más vehemencia, con más insistencia, porque Él es nuestra fortaleza en la debilidad. Pablo le pedía a Dios cuando él tenía un dolor muy fuerte que le quitara ese dolor, y la respuesta que le daba a Dios era que te baste mi gracia, que en tu debilidad yo crezco. Dice en este texto bíblico de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, capítulo 12, versículo 9, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces, miren que el sufrimiento y el dolor debe tener un propósito de qué, de crecimiento, de fortaleza, de la búsqueda a ese Dios que tanto nos ama y que a través de las oraciones y de las súplicas nosotros podemos pedirle que nos dé la fuerza para solventar y para pasar cualquier situación que esta sea. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de la Virgen Dolorosa y que nos debe servir a nosotros también como testimonio de fortaleza para quienes en este momento están sufriendo alguna enfermedad, de algún dolor físico, emocional, de algún duelo, en fin, de cualquier circunstancia de dolor. La Virgen María está, de acuerdo con el Evangelio, a los pies de su Hijo Cristo, que está crucificado, que está clavado en esa cruz, que tiene una corona de espinas, que tiene varias laceraciones en su cuerpo, con una lanza que ha sido clavada en su costado. ¿Cómo será ese dolor de esa madre viendo en esas condiciones a su hijo? Tú y yo que tenemos la gracia de amar, de tener hijos, de tener hermanos, esposo, esposa, pensemos por un momento cómo sería tan grande el dolor de esa madre viendo a su hijo en esas condiciones. Quizás nosotros también estamos pasando por situaciones de dolor, de dificultad, pero pensemos cómo en ese momento la Virgen María frente a su hijo, que fue despreciado, que fue crucificado, que fue golpeado, cómo sentía el dolor esa madre. Y sin embargo, dice que en ese dolor el hijo pensó, Jesús pensó en su madre y en su amigo que también estaba, en ese momento estaba también a sus pies sufriendo, ese discípulo amado también estaba sufriendo por el dolor de su amigo que estaba crucificado. Y le dijo a cada uno que se soportara, que se ayudara, que se fortalecieran uno al otro, porque le dijo a la mamá, a la madre, ahí está tu hijo, y al hijo le dijo, ahí está tu madre. Y dice que desde ese día el discípulo se la llevó a su casa. En ese dolor que estaba padeciendo esa madre de Jesús en ese momento y la madre nuestra, así como el dolor del hijo amado, nos sirva también a nosotros como ejemplo en nuestras vidas y nos sirva para fortalecernos en las dificultades, en los momentos de dolor, de angustia, de enfermedad, de pérdida. Recordar que no estamos solos y que siempre el Señor está a nuestro lado para sostenernos, para darnos esa fuerza necesaria para que en nuestras debilidades Él sea nuestra fortaleza. Por eso vamos a orar. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por esta palabra, este manjar, Señor, que nutre, que llena nuestros corazones de tu bondad y de tu misericordia. Hoy te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que en este momento están pasando situaciones de dificultad, de enfermedad, de pérdida, de mucho dolor en sus vidas, tanto físico como emocional. Aquellas madres que quizás sus hijos están en la batalla, están en la calle, están en las drogas, están en una situación de dificultad, fortalécela, Señor. Aquellas esposas, aquellos esposos que sufren porque no tienen trabajo, no tienen cómo sostener a sus familias,
porque quizás están viviendo una situación de enfermedad difícil con sus hijos. Señor, fortalécelas porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Dios Padre Todopoderoso, así que te ponemos en tus manos, Señor, ese dolor para que así como la Madre de nuestro Señor Jesucristo y el apóstol, ese discípulo amado, Señor, se fortalecieron mutuamente, así también nosotros podamos fortalecer con nuestras palabras, con nuestros abrazos, con nuestra compañía, con nuestro acompañamiento, con nuestro amor a aquellas personas que pasan necesidades. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, que tu palabra nos llene esa fuerza que necesitamos para crecer en el Espíritu. Amén.